Cuando faltan casi 2 años para las próximas elecciones presidenciales, en algunos sectores ya empieza el debate por quién será el representante en estos comicios. En la oposición reaparece la figura del expresidente Sebastián Piñera, por ejemplo, de la ex candidata Belín Matei, puede ser. Queremos conversar sobre este y otros temas y para eso nos acompaña en CNN Chile el diputado de la UDI, José Antonio Kast. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, teníamos el enunciado, pero por supuesto que ha habido más noticias durante esta jornada políticamente, pero usted viene de reuniones con la gente, efectivamente, y lo quiero unir con esto, con la propuesta ciudadana que ustedes van a presentar, que usted encabeza, para determinar las principales urgencias sociales de la ciudadanía. Por supuesto que tiene un termómetro de lo que la sociedad ve hasta ahora, de lo que siente y de cómo percibe el andar de este gobierno. Bueno, yo creo que aquí lo que hay es un divorcio entre lo que lleva adelante el gobierno, que son las urgencias políticas, y lo que nosotros queremos plasmar en esta consulta nacional que vamos a hacer a fines de octubre respecto a las urgencias sociales. Para eso nos hemos juntado con una ONG que se llama Influyamos, que está recién naciendo, y estamos elaborando diálogos sociales. Así como el gobierno hizo sus cabildos populares y sus cosas, ¿no es cierto?, para hablar de la reforma constitucional, nosotros nos juntamos con personas, con grupos pequeños, para ver cuál es su día a día, cuáles son sus problemas del día a día. Y lo que hemos percibido es que hoy día el problema principal que afecta en el día a día a las personas es el temor. Es ¿La delincuencia? La delincuencia. Pero va mucho más allá de la delincuencia, es el temor de salir a la calle, el temor de salir y no saber si va a volver bien. Y eso afecta la paz social. Ahora, y eso, perdona, sí. Y eso, a mi juicio, se radica esencialmente en la falta de liderazgo, que es algo que vemos y en el enunciado que se hacía respecto del tema electoral. Bueno, vemos que esta es una película que todo el mundo quiere que termine. Y eso hace que a más de 2 años de la elección presidencial empiece la gente a ver quién va a tomar definitivamente el timón de este buque que está a la deriva. Antes de entrar en ese tema le quiero preguntar por qué usted señala que va a ser una encuesta que se va a hacer con distintos grupos, efectivamente, pero usted ya dice que va a demostrar que las preocupaciones de la gente son muy distintas a las que tiene el gobierno en este momento. Y habla, por ejemplo, de la reforma constitucional y otros temas que se han planteado y que algunos avisoran como motivo de preocupación que hace caer la inversión también en el país. Nosotros lo que estamos haciendo son estos diálogos en distintas comunas, queremos hacerlo en más de 60 lugares. Son focalizados, son 15, 20 personas que se juntan a conversar y les decimos cuál es el principal problema que tiene Chile hoy día. A partir de lo que ellos nos van planteando, no inducido por nosotros, vamos a elaborar cuáles son de esos diálogos las urgencias sociales que la gente quiere priorizar. Y eso lo vamos a poner en un voto. Queremos tener 300 puntos de elección, 300 puntos para que la gente vote entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Queremos llegar a una meta de 30.000 personas que manifiesten su opinión. Puede quedar espacios en blanco para que la gente diga otra cosa también, pero claramente lo que nosotros hemos percibido en estos diálogos populares es que cuando el gobierno habla de reforma electoral no es la primera prioridad de las personas. Cuando el gobierno habla de que necesita una constitución para que las cosas mejoren, no es lo que la gente percibe. La gente lo que necesita es un liderazgo claro. Y eso es algo que hoy día está quedando en evidencia, que lamentablemente, porque no le hace bien al país, la presidenta no ejerció el liderazgo que se decía que tenía. Y vemos cómo hoy día, o el presidente de un partido como la Democracia Cristiana, dice que la presidenta se confundió cuando dice que la dupla Burgos-Valdés va a cambiar el rumbo, que no lo va a cambiar, dice la presidenta. O sea, que él se confundió en realidad, porque él lo había interpretado de esa forma. Lo que pasa es que ahí uno se da cuenta de cómo tratan de blindar a la presidenta respecto de una característica que ella perdió, una cualidad que perdió, que era el ejercer un liderazgo. Hoy día vemos... ¿Cuán sostenibles son las diferencias que se han evidenciado al interior del conglomerado de gobierno de la nueva mayoría? Yo creo que son cuotas de poder que se van peleando, pero hay algo que queda en evidencia, de que ellos no tienen un programa común, tenían algo que los unía, que era el poder. Era llegar al poder, tomar los cargos, que es legítimo, ¿no es cierto?, y administrar el país. Pero la línea que ejercieron de conducción a partir del gobierno ha fallado. Y eso es responsabilidad de la presidenta. Hoy día vemos a Guido Girardi cuestionando el liderazgo de la presidenta. Y dice, nosotros tenemos que fortalecer el liderazgo. Pero ¿qué van a fortalecer si el liderazgo se le fue? La credibilidad que tenía frente a la opinión pública se perdió cuando ella no tomó las acciones
que correspondían en el caso de su hijo. A propósito de liderazgo también hubo muchas críticas, o por lo menos así se leyó posterior al Congreso, de su sector, donde se decía que en la UDI también hay una falta expresa de liderazgo. Y cuando se piensa en carrera presidencial o presentar a alguien para que tenga alguna figuración dentro de las primarias del nuevo conglomerado, se habla de usted incluso. Bueno, claramente en todos los sectores políticos hay una carencia de liderazgos y en eso hemos sido responsables todos. Nosotros fuimos gobierno 4 años y no fuimos capaces de potenciar nuevos liderazgos desde los ministerios, de las subsecretarías, intendencias, gobernaciones, como sí lo hicieron en el pasado los gobiernos de la Concertación. Nosotros no fuimos capaces de hacer eso. Pero el gobierno de la Concertación hoy día tampoco tiene nuevos liderazgos. Si están pensando en Ricardo Lagos. Bueno, Ricardo Lagos habla hoy en una entrevista en el diario El Mercurio y la revista El Sábado y dice que está preocupado por la situación del país. Cuando se le pregunta por el tema presidencial a propósito del liderazgo, dice que yo amo Chile, lo tengo aquí entrecomillado, y a su gente, y lo que ocurre me preocupa mucho y por lo tanto haré todo lo que esté a mi alcance para que no se vuelva a frustrar el desarrollo del país. Bueno, entonces que lo lleve a la práctica, que vaya al Congreso, que hable con sus diputados, que hable con sus senadores y les diga que corten el escándalo. Si esto es un escándalo. Cuando ellos sacan adelante una reforma laboral que va a perjudicar al mundo laboral, porque va a favorecer solamente el mundo sindical, es un escándalo. Cuando ellos modifican la ley educacional, es un escándalo porque van contra la voluntad de los propios apoderados que querían un determinado colegio para sus hijos. Van contra la libertad de las personas. Y claro, se llenan de declaraciones, se llenan de conceptos. Tenemos partidos de la misma Concertación que parecen como partidos de oposición, pero solo de titulares de diarios, porque cuando van y votan de acuerdo a la ideología. Pero es que hay un punto que está en contradicción, porque efectivamente esas ideas, esas reformas son las que ganaron el gobierno. Usted me puede decir ahora, y me lo han dicho en otras ocasiones, pero lea la encuesta ahora. Las encuestas no lo apoyan en absoluto, pero sería gobernar por encuestas y no por el compromiso que se hizo con un sector del Este gobierno no salió electo por una mayoría, y en eso no nos perdamos. Pero es parte del juego democrático, porque eso no lo voy a discutir. No, y eso tienes toda la razón, pero claramente votó muy poca gente. Y eso nosotros lo dijimos desde antes de la elección, aquí va a votar poca gente y van a salir electos, vamos a respetar porque estamos en una democracia, somos minoría hoy día, pero claramente las ideas que llevaron algunos adelante son las ideas de una minoría que ganó, porque mucha otra gente no tuvo la responsabilidad cívica de ir a votar y pensaron que el cambio iba a ser menor, porque quizás se acordaban del gobierno anterior de Michelle Bachelet, pero ella viene hoy día con otra coalición. Viene con el Partido Comunista insertado dentro del gobierno, un partido que tenía relaciones directas con la FARC, como hemos visto en los últimos días. Un Partido Comunista que se desvinculó de una universidad porque hicieron mal su trabajo y se quedaron con el patrimonio de la universidad. Bueno, es otro gobierno, es otra coalición. La lucha interna que hay entre la nueva mayoría y la vieja Concertación es gigantesca. Pero lo que yo quiero plantear es que aquellos que dicen que están dispuestos a jugársela por Chile, que hacen grandes declaraciones en los diarios, bueno, que lo hagan en la práctica. Que vayan a sus partidos e intervengan lo que hoy día está ocurriendo en el Congreso. Porque hoy día se vota de acuerdo a la ideología de unos pocos, no a lo que le hace bien o mal al país. Porque hicimos una reforma tributaria. ¿A la ideología de quién? ¿Del Partido Comunista? A la ideología de izquierda. A la ideología de izquierda que encabeza el Partido Comunista en algunos aspectos, pero que también tiene sus representantes en el Partido Socialista, en el Partido por la Democracia, ¿no es cierto?, que creen en este mundo que no ha tenido éxito en ninguna parte. Porque cuando a uno le muestran un modelo y dice, ya, yo voy a seguir este modelo, bueno, uno busca un modelo exitoso. La presidenta en el extranjero nos dice que ella tiene en la mente el modelo de la ex Alemania democrática entre comillas, donde la gente se arrancaba, donde había un muro para que la gente no se fuera, donde primaba la violencia. Entonces, cuando ella dice, mire, yo tengo refería la memoria, a un tema de seguro social para... Pero es que es un todo. La madre de la presidenta dijo que ella nunca vio nada. Bueno, nunca vio el muro, nunca vio los atentados a los derechos humanos. Bueno, cuando ella dice, yo tengo en la mente el modelo de seguridad social que existía en ese país, bueno, ese es un país que estaba quebrado, es un país que estaba destruido, que recién resurgió cuando se unió a la otra Alemania occidental. Bueno, si ella tiene ese modelo en la mente, claramente no se lo dijo a los chilenos cuando estuvo en la elección. Bueno, quizás es una mirada que enfrenta a la mirada que había de los comunistas frente a los gobiernos de derecha en los años 60, en los años 70. Ella nos llevó de nuevo a los años 60, de la Guerra Fría. Eso es lo más increíble. Pero hoy, a propósito de lo que estamos discutiendo respecto a las reformas, se decía, y no solamente en parte de la nueva mayoría,
que es muy difícil enfrentar el futuro del país para un desarrollo futuro sin hacer cambios como los que se están viendo ahora, con diferencias, por supuesto, pero que es necesario enfrentarlo. Y en eso parece haber menos diferencias de las que usted plantea. Yo creo que uno puede hacer cambios, pero manteniendo lo bueno de lo que tenía. Si yo quiero cambiar la educación, bueno, cambiémosla por donde corresponde. Partamos por darle un mejor sueldo a los profesores. Partamos por realizar una evaluación de verdad de los académicos. No partamos matando los particulares subvencionados para rescatar los municipales que estaban muy mal. Inyectemos los recursos a los municipales. Se lo dijimos hasta el cansancio al ministro Izaguirre. No nos escuchó. Nos pasó la aplanadora o la retroexcavadora que patentaron al inicio. Pero también una reforma laboral donde hace falta equiparar el terreno de juego, se dice, la reforma laboral, entre los trabajadores y los empresarios. Sí, uno puede hacer muchas reformas. Pero cuando se dice, mire, vamos a hacer una reforma laboral donde no va a haber reemplazo en la huelga, se está pensando en lo que va a ocurrir si el metro paraliza sus funciones, se está pensando en qué va a pasar si el Transantiago paraliza sus funciones, porque aquí también hay un bien común. Yo tengo que velar por el bien de los trabajadores, sí, pero también tengo que velar por el bien común de las personas. No todos tienen auto. Muchos, millones, se movilizan en el transporte público. ¿Qué va a pasar cuando se paralice por un conflicto puntual dentro de una empresa el transporte público? ¿Qué va a hacer la presidenta? No, mire, esta es la reforma que ustedes pidieron porque votaron por mí. Bueno, ¿por qué no escuchar también a la oposición? Nosotros cuando partimos dijimos que íbamos a hacer una oposición justa, pero una oposición que también tenía que ser escuchada. Ahora no hemos sido escuchados. Diputado, esto no es por ironizar con lo que dijo el presidente del partido anteriormente, Hernán Larraín, respecto a la posición en que él se encontraba. No se consideraba de derecha en un momento determinado. ¿Usted sí se considera de derecha? Me considero de derecha y lo he dicho siempre fuerte y claro. Ya, y lo digo claramente para ubicar a la UDI dentro de este nuevo conglomerado político, de la forma en que se piensa llevar, en que a la política está con RN, el PRI, Evópolis. ¿Dónde se ubica esta UDI? A ver, nosotros estamos conformando este nuevo referente, que son visiones similares de la sociedad que queremos formar. Es una visión sobre un mundo cristiano, un mundo que respeta los derechos básicos de las personas. Es una visión común que tenemos respecto a la propiedad privada, respecto del emprendimiento, respecto de la libertad de desplazamiento de las personas, respecto del bien y el mal en temas como la delincuencia. Bueno, tenemos muchas cosas en común. Tenemos miradas para aproximarnos quizás un poco distintas respecto de cada tema. La reforma laboral es discutible, sí, la reforma electoral era discutible. Nosotros estuvimos en contra de la reforma electoral que ampliaba el número de diputados y senadores porque creemos que no era necesario. Ahora, entonces muy lejos de lo que plantea hoy Andrés Velasco cuando recolecta firmas para ver si se convierte en un partido político que él pretende sea muy liberal en lo económico, pero sí, también progresista en lo social. Bueno, nosotros es una visión que ustedes no comparten. A ver, no, si nosotros podemos tener puntos de encuentro incluso con Andrés Velasco, porque yo creo que Andrés Velasco sí está pensando en el bien del país. Él fue ministro de Hacienda y fue un buen ministro de Hacienda. Hoy día lo desconocen, hoy día dicen, no, miren, es lo peor que le pasó a la concertación. No, yo creo que tiene cosas muy valorables y yo creo que hay puntos de encuentro donde vamos a trabajar en conjunto, pero claramente él está en una posición política distinta a la nuestra. Él viene de una corriente distinta, que era la concertación. Pero no por eso nos vamos a descalificar. Si lo que ha ocurrido con el gobierno actual es que descalifica todas las opiniones nuestras. Tenemos al coordinador de la reforma educacional, el señor Andrés Palma, que dice que ha sido objeto de un bloqueo político en el Congreso. Pero por favor, si ni siquiera acogieron las indicaciones que nosotros teníamos en la reforma educacional. Entonces, uno lo que aspira es que haya un diálogo concreto, un diálogo formal, un diálogo que haga crecer, ¿no es cierto?, un país. Y ellos han cerrado todas las oportunidades porque tienen mayoría, tienen la mayoría absoluta en el Congreso. Y después la presidenta dice, mira, aquí hay bloqueos. ¿Pero qué bloqueos? Si tiene todos los diputados, votan todos alineados de acuerdo a lo que ella dice, ahora, pero votan mal. Ahora, ¿usted cree que su sector efectivamente ha aprovechado bien el momento político, mirándolo fríamente, obviamente, solo desde la política, como para reordenarse, reorganizarse, replantearse frente a las próximas elecciones? Las próximas son pronto, las municipales del 2016, a propósito de la falta de liderazgo. Siempre uno lo puede hacer mejor. Yo creo que nosotros salimos muy golpeados de la elección parlamentaria y presidencial última. Y del caso Penta. Nos fue muy mal. El caso Penta, sí, es un adicional, pero es un caso que nosotros siempre dijimos que afectaba a la política en general. Ahí también trataron de pasarnos la cuenta completa a un partido político y miraron al cielo y siguen mirando al cielo cuando está el operador político número uno de la presidenta Bachelet, que es el señor Martel y el señor Rosenbluth, que recibieron platas para su campaña, el señor Peñalillo, ese fue su ministro del Interior. Y aquí hacen como que no, miren, ahí están los responsables y nosotros no tenemos nada que ver, pero por favor, Meo tiene a su mano derecha involucrado en todo el tema y él sigue viajando por todo el mundo dando conferencias y charlas como si nada.
Bueno, entonces no digamos que eso afecta solamente a un sector, afectó a la política completa, afecta a la credibilidad de todos nosotros. Todos los políticos estamos en el ojo de las personas, nos analizan de una manera distinta, no nos creen muchas veces. Bueno, nosotros estamos reconstruyendo nuestro sector político como referente donde están agrupados todos. Y ahí tendrán que surgir nuevos liderazgos. Hoy día hay cartas presidenciales, algunas como Sebastián Piñera, que puede estar muy bien instalado, pero claramente no salimos bien parados de su gobierno en lo político, sí en lo económico. Pero la Concertación en un año ha destruido lo que se construyó en 4. ¿Usted lo apoyaría de nuevo? Yo voy a apoyar primarias, yo voy a apoyar visiones distintas dentro de nuestro sector. Los republicanos en Estados Unidos ya tienen 15 candidatos dentro del Partido Republicano. Bueno, nosotros debiéramos tener muchos precandidatos recorriendo Chile y hablando de lo que nosotros creemos. La libertad, la propiedad privada, el emprendimiento, el derecho a la vida. Bueno, esas cosas se potencian cuando hay más de una persona hablando en los medios de comunicación y eso, a mi juicio, son las primarias. Y hoy día ya hay varios candidatos en carrera y ojalá aparezcan más. Me queda solamente 30 segundos. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos durante los últimos días? La muerte de Manuel Contreras, la forma que se abordó, las opiniones al respecto, el suicidio de Hernán Ramírez también, el cierre que se plantea de Punta Peuco. Lamento que alguien tome una decisión tan dura como el general de suicidarse. Lamento las declaraciones de algunos que dicen, mire, no tuvo la valentía para enfrentar la cárcel. Lamento que en algunos casos no ha habido justicia real para las personas. Yo tengo una distancia infinita con lo que fue Manuel Contreras, muy grande, pero no me alegro de la muerte de uno u de otro. Creo que el cierre de Punta Peuco sería un error y creo que hay que mirar hacia adelante. Basta ya de cada vez que ocurre algo o cada vez que llegamos al proceso de septiembre, nos enfrasquemos en estas discusiones que no hacen crecer a este país. Miremos hacia adelante. Si esto pasó hace cuántos años, cuántas generaciones ni siquiera vivieron eso. ¿Alguien cree que nosotros queremos volver a lo mismo? No, nadie quiere volver a que ocurra lo mismo en Chile. ¿Se saca provecho político entonces? Pero absolutamente, absolutamente. Diputado, le quiero agradecer por esta conversación con nosotros esta tarde, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Nos separamos en una pausa, ya regresamos.